Pasamos a otras materias que tienen que ver con la violencia hacia la mujer y hay actualizaciones por parte del Cernamec del Biobío. Para ahondar un poco en la materia me acompaña Lisette Wackerling, directora regional de Cernamec Biobío. ¿Cómo estás, Lisette? Muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a ustedes, a quienes nos están viendo y sí, sin duda por hablar de estos temas que son tan de connotación también pública y también en nuestra región. Vamos primero con los datos en sí. ¿Qué actualizaciones se tiene ya en esta segunda parte del semestre en la región del Biobío? Bueno, sin duda, una de las razones también que hoy día estamos acá es porque lamentablemente durante el mes de agosto, incluso los primeros días de septiembre, hemos tenido un aumento importante de situaciones de violencia extrema contra mujeres en nuestra región del Biobío. Y claramente las cifras hoy día han aumentado. Hoy día estamos en 6 femicidios consumados, lo que es muy grave, y 9 femicidios frustrados, ¿ya? Entonces, claramente hoy día las cifras nos están llamando a revisar, ¿no es cierto?, qué acciones nos quedan por hacer para poder aportar, ¿no es cierto?, tanto como institución, pero también en el trabajo intersectorial, qué es lo que aún más podemos seguir haciendo para poder aportar a la disminución de estas cifras. Estamos viendo, claro, acá esto es a nivel más global, se ha contabilizado 29 femicidios consumados, 150 femicidios frustrados y 22 femicidios tentados a nivel nacional, pero obviamente podemos decir que los casos varían un poco de región en región. En la región del Biobío, ¿cuál es el patrón común que se ha detectado de estos casos de violencia hacia la mujer? Bueno, el patrón común era en los últimos años tener un promedio de 2 a 3 casos anualmente, ¿ya? Y sin duda, particularmente en estos últimos 2 meses hemos tenido un aumento importantísimo y respecto a eso, obviamente también el llamado es ver cuáles son los factores, porque hay factores que claramente siguen siendo los mismos, el tema de la ruralidad, el tema de la dependencia económica, el tema de la dependencia emocional que puede haber con el agresor, por los cuales una mujer no visibiliza su situación de violencia de forma oportuna. Claramente son factores que han estado permanentemente en el tiempo. Y cuando hacemos la revisión hoy día de qué es lo que ha sucedido acá, que también es importante aclarar que este fenómeno ha ocurrido también en otras regiones anteriormente, podemos revisar quizás que claramente efecto de la pandemia, pero por supuesto también luego de eso tuvimos una experiencia de poder recoger quizás que ante situaciones de estrés, ante situaciones de crisis en general, como la hemos tenido en la región a través de los desastres naturales, a través también de crisis económicas que puedan estar relacionadas, se produce una tensión distinta en las personas, ¿ya? Y eso agudiza que la reacción, ¿no es cierto?, ante eventos que habitualmente puedan estar ocurriendo sea exacerbada. Entonces, por una parte tenemos esa situación y por otra claramente que hoy día es una situación que ya todas y todos sabemos, hay un aumento importante sobre la brutalidad de la violencia que hoy día vivimos, no solamente en términos de femicidios, sino también en los homicidios y otros delitos que podemos ver día a día. Entonces, hay factores distintos que se han ido sumando lamentablemente, que condicionan a que hoy día estemos más expuestas a tener más situaciones de violencia hacia las mujeres. Directora, ¿estos casos dónde se concentran más? ¿Se concentran más en las capitales provinciales o se concentran más en los sectores más rurales, más aledaños a las capitales provinciales en este caso? Bueno, hoy por ejemplo en la región del Biobío los casos se están concentrando un poco más en lo que es la provincia de Biobío, ya, y sus comunas. Santa Bárbara, por ejemplo, tiene un gran número, entre otras, ¿no es cierto?, que se encuentran cercanas. También hemos tenido situaciones importantes acá en la provincia de Concepción, ¿no?, en los últimos casos. Me atrevo a indicar que un poco más en la provincia de Biobío, sí. Y eso en general, porque bueno, usted mencionó la provincia de Santa Bárbara, bueno, es como usted mencionaba, provincia rural. Acá por lo menos uno podría decir que, claro, es otro tipo ¿cómo lo digo? Es otro tipo de violencia el que se vive en las grandes ciudades en contraste a lo que se vive quizá en un sector más dedicado al ambiente rural. Si es que nos pudiese explicar en ese sentido, directora. Sí, sin duda. Bueno, particularmente el acceso a la información es una de las posibilidades que tiene aumentada aquellas comunas que están ubicadas en sectores mucho más urbanizados y no así aquellas que están en sectores más rurales. Por otra parte, también la vinculación directa con distintas instituciones que permitan aportar, ¿no es cierto?, claramente también puede ser una condición. El acceder a información que permita tener herramientas para desnormalizar la violencia, porque la violencia ha sido histórica. El punto es
es como hoy día nos damos cuenta de que no porque esté enojado me va a poder llegar y maltratar, no porque estemos casados puede haber violencia sexual dentro de un matrimonio si no es consentido. Entonces vamos dándonos cuenta, vamos despertando ciertas situaciones y vamos accediendo a más información cuando los canales son más múltiples, son múltiples. Entonces ahí es donde claramente nos damos cuenta que nos sigue faltando y por eso seguimos trabajando en radios comunitarias, a través de los distintos centros de la mujer que tenemos en la región, para poder acercar la oferta, acercar estos temas y claramente reforzar que nuestros dispositivos también, porque uno de los grandes temas es que las mujeres hoy día todavía les cuesta atreverse a denunciar estos hechos. Hoy día, al revisar, por ejemplo, los distintos casos de violencia extrema, nos damos cuenta de que ninguna mujer ha podido, por último, consultar a un dispositivo centro de la mujer más cercano. Muchas de ellas ni siquiera han denunciado su situación de violencia y pasaron automáticamente a la violencia más extrema que tenemos en su manifestación peor, que es el femicidio consumado. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta finalmente que es importante seguir avanzando, principalmente en términos de sensibilización. Por eso hoy día, dentro de los anuncios que realizó nuestra directora nacional, que para nosotros es muy positivo, es que claramente el programa de prevención hoy día se abre y vuelve, ¿no es cierto?, retorna a poder trabajar con comunidades, con juntas de vecinos en el territorio, para que nos permita trabajar sobre estos temas, avanzar sobre cuáles son los canales finalmente de acción, de atención y de reparación cuando estas situaciones ocurran y hacernos cargo, insisto, como siempre lo hemos dicho como sociedad. Un servicio público no va a ser capaz por sí mismo de derribar en primer lugar un cambio cultural tan importante como este, que es histórico, es mundial. Entonces ahí es donde necesitamos reforzar, por ejemplo, campañas como Si es mi problema y entre otras que hemos tenido, en que tenemos que abrir y entregar herramientas a las distintas comunidades para que puedan no solamente detectar, sino saber qué hacer, cómo contener, cómo apoyar y tener claro también los canales de información y atención. Entonces, en estos momentos la barrera que hay que tratar de superar es el tema comunicacional, llegar a esos sectores donde quizá no es muy fácil llegar, por decirlo de una forma. Sí, sin duda es una de las estrategias que claramente hay que seguir apuntando. Hoy día muchas personas, incluso vecinos, escuchan situaciones de violencia, nadie se hace cargo y ahí es donde finalmente ocurren lamentablemente hechos posteriores que nos ha pasado. Lamentablemente la experiencia nos dice, cuando vamos a visitar a las familias, por ejemplo, lamentablemente después de estos hechos tan graves, muchos nos dicen, sí, nosotros sabíamos algo, sí, nos habíamos dado cuenta, pero nunca pensamos que iba a llegar a este punto. Y ahí es donde viene un arrepentimiento importante de familiares, de amistades, compañeros de trabajo. Y por eso hoy, aunque sea una situación que podamos decir normalizada, ¿no es cierto?, una discusión que haya pasado a otro nivel quizás de golpe, ponerle y prestarle atención de igual manera, porque esas situaciones claramente pueden de un momento a otro, sobre todo en estas situaciones de estrés, ¿no es cierto?, de crisis, pueden exponencialmente agravarse. Y ahí es donde necesitamos que la persona, tanto la víctima, pero también los testigos, reaccionen oportunamente a visibilizar esta situación. Hoy día existen diversas instituciones, de hecho, que componen hoy el circuito intersectorial de femicidios, que son instituciones estatales que brindan distintos apoyos en lo psicológico, en lo jurídico, y también en lo social, donde buscamos ofrecer, ¿no es cierto?, apoyo. Hoy día Cernamec sigue con sus casas de acogida para situaciones extremas, para ella y sus hijos e hijas hasta 14 años. Entonces, estamos hoy día con distintas acciones que apuntan a apoyar, ¿ya? Pero necesitamos que tanto las mujeres víctimas como sus cercanos que tienen conocimiento de estos hechos los alerten oportunamente para poder pesquisar y llegar oportunamente, insisto, ante un caso más grave como los que hemos tenido lamentablemente en este último tiempo. Bajo esa línea, directora, tema de campaña, salidas a terreno, ¿se está planificando algo en el corto plazo? ¿Qué es lo que se viene dentro de Cernamec acá en el Biobío? Sí, sin duda, sobre todo también en esta campaña que siempre hacemos todos los años en el marco del 18 de septiembre, que ustedes saben también hay un factor importante ahí, muchas veces de aumento de violencia cuando hay consumo de alcohol o cuando hay más días de feriado. Entonces,
Sin duda hemos estado durante el año, principalmente a través de los equipos Centros de la Mujer, haciendo un despliegue territorial hoy día importante en las distintas comunas de la región, buscando, ¿no es cierto?, hacer distintas acciones que permitan no solamente la sensibilización de las personas que puedan estar en conocimiento de estos casos para alertarlos, sino que también de desnormalización de violencia, ya de qué es violencia y qué no, y cuáles son los canales por los cuales se debe informar. Así que hemos estado trabajando y es un trabajo que hemos hecho durante años. Obviamente se refuerza y es lo que vamos a seguir haciendo producto de estos últimos hechos. Y claramente también hoy día, el día de ayer hicimos una sesión ampliada, es una sesión que hacemos todos los meses y obviamente nos activamos ante cualquier caso extremo de urgencia, el poder atender a partir de las distintas instituciones, los distintos casos y las necesidades que tengan, tanto las víctimas directas o indirectas, que insisto, lo hacemos siempre, pero esta vez hicimos una versión ampliada también para hacer un análisis de revisión de los hechos. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo podemos enfrentar? Por una parte, y por otro lado también tener la sensibilidad de la importancia de seguir generando más acciones en la línea de la prevención. Por eso que es importante también avanzar en eso, si bien este circuito es un circuito reactivo, reacciona una vez que ocurren estos hechos, nosotros tenemos distintas líneas de acción. Es la prevención, la atención y la reparación. Ahí claramente la reparación apunta un poco más el trabajo de este circuito, pero claramente las otras líneas, que son la de prevención, por ejemplo, sin duda tenemos que seguir reforzando para seguir desnormalizando y llegando oportunamente. Directora, recuerdo que hace un tiempo atrás también conversamos respecto a esta materia en TV1 Noticias Tarde. Ha pasado mucho tiempo desde la última visita, se han aplicado diferentes iniciativas por parte del Ejecutivo. Hay algo, pero desde su perspectiva y también importante desde una bajada local, ¿cuáles son las barreras que aún hay que superar? ¿Cuáles son los avances y cuáles son los próximos desafíos en materia en lo que es Cerdamex, creo yo? Bueno, uno de los desafíos sin duda que el día de ayer ya fue bastante positivo porque seguimos trabajando, pero también hay voluntades que congregan luego de estas situaciones tan lamentables, es el poder también haber tenido la oportunidad de conversar con el gobernador regional. Hoy día el gobierno regional es quien tiene los recursos y si bien nosotros tenemos algunos para poder apoyar, siempre son insuficientes en virtud también de todo el trabajo que implica y hemos recibido una respuesta muy positiva también por parte del gobierno regional para generar los apoyos y aumentarlos en la línea de poder buscar alternativas que pudieran ser necesitadamente financiadas para que el gobierno regional también se haga presente en esta causa. Eso por una parte sin duda es un tremendo apoyo y por otro lado, bueno, en la revisión finalmente del trabajo que nosotros estamos haciendo y que fue una conversación que se sostuvo ayer, alcanzamos a darnos todos y todos cuenta que estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Ya las instituciones están trabajando. El punto es que los casos no están llegando, no se están visibilizando oportunamente. Y ahí es donde tenemos que avanzar. Cómo finalmente esa persona cercana a esa víctima actúa en el momento que se necesita para que ella posteriormente, al no haber sido apoyada, esté expuesta a una situación de violencia grave. Entonces, insisto, seguimos trabajando, vamos avanzando con voluntades de distintas instituciones. Hoy día, por ejemplo, la ley de violencia integral, que esperamos pronto ya pueda ser promulgada por una parte. Por otro lado, también esto de poder contar con brazaletes telemáticos, ¿no es cierto?, para el resguardo de las medidas cautelares. También es muy importante porque nos va a permitir poder asegurar un poco más esa vigilancia que hoy día las policías, si bien hacen su trabajo en atención a los múltiples hechos de violencia, lamentablemente no están dando abasto para poder hacer las rondas necesarias. Y claramente son voluntades desde los distintos poderes del Estado, lo que finalmente se va juntando y nos va aportando poder ofrecer los mínimos necesarios que estamos buscando para finalmente no tener más situaciones de violencia. Pero insisto, esa es una parte. La otra parte la hacemos todas y todos, en el día a día. El proceso de reculturizar un poco a la sociedad, me imagino. Sin duda, sin duda. Bueno, se nos está acabando un poco el tiempo, pero nuevamente, si es que puede extender la invitación, dónde pueden denunciar las personas, si es que ven algún tipo de actividad, con quién contactarse. Adelante, directora. Bueno, particularmente para los hechos de violencia, los canales de denuncia siguen siendo a través de los números de Carabineros de Chile, PDI, Tribunales de Justicia y también Fiscalía. Esos son los canales oficiales de denuncia. Ahora,
Para aquellas personas que no se han atrevido todavía a denunciar, existe el número 1455, que es nuestro número institucional, en el cual la mujer o cualquier testigo puede consultar, puede ser informada, orientada sobre qué hacer ante estos hechos. Y obviamente también a través de ese número nosotros canalizamos la derivación inmediata hacia el centro de la mujer más cercano, a fin de que se le pueda ofrecer todo el apoyo oportuno, de forma que tenga el acceso y el apoyo para el apoyo jurídico, social y psicológico. Y eso es muy importante para aquellas mujeres que aún no se atreven a denunciar, puedan acceder al 1455, recibir esa información y también orientación y derivación cuando el caso sea necesario. Ahí estamos viendo en una pantalla el número 1455 te orienta y el WhatsApp. Si es que me permiten revisar el más 569, ¿me repite el número, por favor? Sí, más 569 97007000. Muchas gracias, directora. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de TVU Noticias Tarde, directora Lisette Barkenlin. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por estar.